Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Experiencias que vale la pena conocer. Mi nombre es Carlos Cornejo y es un gusto estar con ustedes. El programa de hoy, como ustedes saben, siempre está planteado, como lo han sido los anteriores también, a encontrar experiencias, fórmulas que resultaron exitosas en su momento para poder enfrentar la anemia y la desnutrición infantil. Además lo hacemos mirando experiencias sencillas, pero que han tenido resultados muy potentes, cuyos impactos sin duda, por su poder multisectorial, por su poder de replicabilidad y porque además han sido implementados en distritos muy pequeñitos con gran éxito, nos han generado admiración y por tanto la posibilidad de compartir con ustedes todas estas experiencias. Ese es el objetivo del programa y qué bueno que se sumen a él, qué bueno que nos acompañen en el programa y en su difusión. Programa que llega además vía UCI Noticias en la señal digital 11.3. Sencillo, agarre el control remoto, 11.3, UCI, ahí estamos. Recuerden, experiencias que vale la pena conocer. También nos pueden seguir, por supuesto, en Facebook, en las redes sociales de Salgalú Televisión. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿A qué nos vamos a abocar? Bueno, vamos a hablar de una experiencia en Huamanguilla. El alcalde Juan Pacheco Huamanrimachi, del distrito de Huamanguilla, en Huanta, en Ayacucho, inició su gestión en el año 2008. Como todo alcalde, rápidamente se puso al día de las cosas necesarias en su municipio y cuando le tocó ver infancia y salud, por supuesto, se dio cuenta que el 53% de los niños de Huamanguilla tenían anemia. La cifra era muy alta, muy por encima del promedio nacional además, con lo cual dijo, bueno, esto hay que enfrentarlo y lo tengo que hacer, además no lo puedo hacer solo, lo tengo que hacer de forma multisectorial. Lo primero que hizo fue convocar a la mesa técnica de lucha contra la pobreza, que sin duda le dio los insumos necesarios para poder establecer un plan de acción y poder enfrentar este flagelo. Se llegaron a acuerdos, se vinculó a ONGs, trabajó intensamente desde el sector municipal. Además, no solamente lo hizo el primer año, lo hizo con continuidad, lo que de alguna manera garantizaba resultados luego de su gestión. Y lo cierto es que terminó dando resultados extraordinarios. En los 4 años de gestión, la anemia pasó del 53% al 17%. Son datos extraordinarios. Y hoy el alcalde Pacheco en imágenes, en video, nos va a contar cómo fue que hicieron para poder enfrentar a la anemia, combatirla y reducir estos números tan altos respecto a la anemia infantil. En principio, junto con el sector salud, trabajó sesiones demostrativas de cómo hacer mejores alimentos. Las madres y las abuelas nos han acostumbrado a comer rico, pero no necesariamente nos han acostumbrado a comer bien. Y en ese sentido hay madres, abuelas que se sumaron a esta práctica, siendo tradicionalmente ellas quienes en Huamanguilla se encargan de la cocina y de la comida para toda la familia. Bueno, fueron capacitadas en formas de mejorar la cocción, de mejorar la calidad de los alimentos que compraban y en principio aquellos que tenían mayor hierro, lo que iba a generar sin duda un impacto importante en los chicos. Luego se implementó un programa de familias y comunidad saludables en el cuidado de niños, los alimentos saludables, el trabajo con elementos de seguridad alimentaria. Todo ello tuvo que ver en este esfuerzo del alcalde Juan Pacheco. Y finalmente algo sumamente importante y que no puede pasar desapercibido, agua y saneamiento. Afortunadamente tuvieron el apoyo del Fondo Contravalor Perú-Alemania, que de alguna manera gestionó la posibilidad de saneamiento, agua potable y alcantarillado. Allí donde hay agua potable, la posibilidad de las diarreas, la desnutrición crónica, por ende, y el impacto en anemia es mucho menor. Así que los datos son contundentes. Se redujo la desnutrición crónica infantil del 53 al 17%. Sin duda, ese dato es potente para desnutrición crónica y no lo es menos para anemia. Inició con 73% y la redujo al 14.2%. Finalmente se creó una tienda nutritiva. Imagínense ustedes qué buena idea la del alcalde Pacheco. Una tienda donde solo se venden productos que tienen hierro.
Con eso, las madres y los padres que acudían a comprar sus productos ahí sabían y estaban garantizando que aquello que iban a poner en su mesa tenía el componente de hierro que tanto se necesita. Pero si se han dado cuenta y me lo permiten, en todo este componente hay un elemento de capacitación, de educación, de fortalecimiento de las capacidades de madres y de padres. Bueno, es por eso que en el programa de hoy, y luego de la pausa se las voy a presentar personalmente, va a estar con nosotros Ruth Anastasio. Ella es gerente de operaciones de Dispurse. Cuando leí Dispurse por primera vez, imaginé que se trataba de siglas, pero no. Es una palabra en sueco que significa recolectar y distribuir. Dispurse es una fundación sueca que trabaja estos temas de los que estamos hablando y que hace hincapié en educación en general para la vida. Por lo tanto, creo que vale la pena que escuchen a Ruth Anastasio, su experiencia, y con ella vamos a analizar todo lo que tenga que ver con la experiencia del alcalde Juan Pacheco. Nuevamente, bienvenidos al programa, bienvenidos a experiencias que vale la pena conocer. Comenzamos el programa. En este año 2019 estamos renovados con la misma pasión y compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los martes, experiencias que vale la pena conocer. Un programa dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mejorar la atención integral de la infancia. Los miércoles, nutrición en la infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, diálogo abierto, un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión, un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana. Participa en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalú, comunicación que nos acerca. Continuamos en experiencias que vale la pena conocer. Gracias por continuar con nosotros, gracias por seguirnos. Recuerden nuestra señal UCI, Noticias, señal digital 11.3 y en las redes sociales de Salgalú Televisión. Gracias por estar con nosotros. Bueno, tal como lo habíamos anunciado en el primer bloque del programa, hoy nos vamos a aproximar a la experiencia de una municipalidad pequeña en Ayacucho, Huamanguilla. Liderada por su exalcalde Juan Pacheco, consiguió cifras muy interesantes de reducción de la desnutrición crónica infantil y de la anemia. Para hacer análisis de lo que ha pasado en Huamanguilla está con nosotros Ruth Anastasio. Ruth es gerente de operaciones de Dispurse, una fundación sueca que trabaja en el Perú temas de educación. ¿Cómo estás, Ruth? Primero, bueno, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Al contrario, un placer de compartir la experiencia de Huamanguilla y comentarnos. Quiero compartir contigo lo que Juan Pacheco, exalcalde de Huamanguilla, nos dice. Tomemos nota de su experiencia, te propongo, y luego me ayudas a desmenuzarla. Perfecto. ¿De acuerdo? Claro que sí. Vamos entonces con las imágenes del alcalde de Huamanguilla, Juan Pacheco. Adelante. Mi nombre es Juan Rolando Pacheco Huamangrimache. Yo soy el alcalde del distrito de Huamanguilla de la provincia de Huanta, en la región Ayacucho. La experiencia que hoy día voy a compartir data todavía desde el año 2008.
En el año 2008, gracias al apoyo de agencias cooperantes como UNICEF, CARE, nosotros tuvimos la oportunidad de realizar algunas pasantías, pero esto enfocado en lo que es el tema de estimulación temprana, ¿no? Conjuntamente con las autoridades más importantes de la localidad, el CLAS de Huamanguilla, los regidores fueron a Andahuaylas. Creo que ha sido un punto de partida con el cual ya volviendo se decidió hacer una línea de base en tema de desnutrición crónica infantil en el distrito de Huamanguilla. Logramos hacer esta línea de base donde la desnutrición crónica en ese entonces era muy elevada, alrededor del 53%. Y con estos resultados empezamos a trabajar un plan de acción mediante una mesa de articulación, en este caso una mesa técnica de lucha contra la pobreza y la desnutrición crónica infantil. En este plan de actividades lo primero que hicimos es, con los resultados de la línea de base, ir a todas las comunidades y hacer la presentación de esos resultados. Y además hacer no solo la presentación, sino también informar a la población que la desnutrición crónica sí era una enfermedad muy grave, ¿no? que tenían los niños y que con eso se perdían muchas oportunidades cuando ya eran adultos. Dentro de estos trabajos que hicimos a través de esta instancia de articulación local, hicimos cada uno por sectores para ya tener los recursos, digamos, economizar recursos, ¿no? Logramos trabajar, por ejemplo, el sector salud en su tema, lo que es las sesiones demostrativas, las capacitaciones a las madres de familia, que tengan el niño el CRED completo, las vacunas, que asistan también durante la gestación al centro de salud, los controles y todo lo que desarrollan pues el sector salud. Los programas sociales igualmente, en ese entonces había el programa Juntos, en el distrito de Huamanguilla, igualmente con las mamás, asumir pues la corresponsabilidad y también a trabajar el tema de que la salud del niño tiene que estar pues a responsabilidad de las mamás, de los padres. Y igual los demás sectores también apoyaron y bajo esa instancia trabajamos justamente de la mano. Con la municipalidad hicimos algunas actividades más, como es el caso de cuidar la seguridad alimentaria de los hogares, el tema de crianza de animales menores, los biohuertos en las familias, crear los espacios saludables para los niños, ver el enfoque de familias y comunidades saludables, dando algunos materiales mediante concursos y se logró pues algunas metas que nosotros teníamos en cada comunidad. Igualmente hicimos bajo alianza con algunos digamos, entidades cooperantes, como es el caso del Fondo Contravalor Perú-Alemania, los fondos de inversión pública y regional del Estado, algunos recursos de la municipalidad. Hicimos la construcción y el mejoramiento de los sistemas de agua y saneamiento, la buena disposición de excretas y algunos trabajos con la finalidad de mejorar la cobertura y la calidad del agua, que es parte fundamental
del, de la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Ya en ese entonces tuvimos apoyo también de algunas agencias de cooperación, ¿no? En el tema de fortalecimiento de las capacidades, tanto de los municipios y también fortalecimiento de capacidades del sector salud, en este caso el CLAS de Huamanguilla, ¿no? En el cual se ha dado una serie de cursos, capacitaciones al personal de salud. Con todo eso nosotros hicimos ese trabajo y logramos pues reducir, ¿no?, la desnutrición crónica infantil en un orden en estos años del 53 al 17%, que es a la fecha, en 2018. Y el tema de la anemia, que empezó el trabajo prácticamente el año 2012, de un 73 a un 14.2%, que es a la fecha en el cual hace 2 meses hicimos, en el mes de mayo, junio, hicimos el trabajo de la medición, ¿no?, de esos dos indicadores, digamos, en el distrito de Huamanguilla. Bastante también nos sirvió el tema de lo que es las visitas domiciliarias, el seguimiento a través de los centros de vigilancia comunitario, ¿no? Creo que es esencial ese trabajo. Y el tema de prácticamente que todos los que trabajan dentro del territorio, mediante esta instancia de articulación, reúnen esfuerzos y disminuyen los recursos en el trabajo, el gasto de los recursos en el trabajo de la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica infantil. El resultado, como ya he mencionado, es bastante bueno y creo que lo más importante en el distrito de Huamanguilla es que los padres, en este caso las mamás, han asumido la responsabilidad de que la anemia y la desnutrición crónica infantil es una enfermedad y es que hay que combatirlas. Y por eso creo que a nivel distrital va a ser sostenible este trabajo y inclusive va a tender a disminuir. Sin embargo, considero también que no solamente es la parte de enfoque social y la parte de seguridad alimentaria. Creo que como complemento de esto debe haber algunas actividades en el nivel productivo que deberían hacerlo algunos sectores, como el sector de agricultura, el sector de comercio, turismo y otros sectores en el cual apoyen, digamos, que estos indicadores bajen pues a niveles muy menores, ¿no? Porque una vez que uno llega al 15 o 10%, si no tienes unos recursos económicos y acceso también a ingresos económicos relevantes, es muy difícil ya disminuir los indicadores, en el cual creo que deberían estar aunados también todos los sectores del gobierno nacional. Bueno, para continuar con el tema de la anemia, es importante mencionar que la anemia es, digamos, un indicador que es muy dinámico, ¿no?, porque se basa básicamente en el consumo de hierro. Entonces, el tema hay que ver, uno es la forma como le damos al niño, en qué elemento, y también el acceso a lo que es el hierro, ¿no? En Huamanguilla se desarrolló el tema de básicamente el acceso o al consumo de la sangrecita en sus diversas modalidades, ¿no? Secado y preparados también en varios productos.
Y lo que nosotros en la mesa discutimos era el acceso. Entonces logramos mejorar el acceso a lo que es este alimento mediante la creación de una tienda nutritiva, ¿no? En el cual los que estamos en la instancia de articulación local, dijimos, bueno, hay que traer sangre desde Ayacucho, el cual el municipio se hace cargo, lo traemos de la ciudad de Huamanga. Hay un programa Comer Pescado, que está en el programa Tambos, y así, ¿no? Y una serie de actores que hemos desarrollado una tienda nutritiva que hemos hecho en este año 2018. Para terminar, yo invitaría a las futuras autoridades que asumen cargos a partir de este 2019, que en sí estas decisiones son netamente de voluntad de la autoridad. Creo que si no hay un compromiso y una lucha frontal contra estos flagelos, que es la desnutrición y la anemia, de parte de la autoridad, difícilmente se implementarían estas acciones y difícilmente se trabajaría en lo que es o enfrentar estas dos enfermedades. Todo parte de la voluntad y del querer y de la voluntad política del alcalde. Creo que con eso los invito a estas autoridades a que decidan trabajar por la primera infancia, que es en realidad el futuro de nuestra sociedad y de nuestra nación. Bueno, esa era la experiencia de Huamanguilla y del exalcalde de ese distrito, Juan Pacheco. Sus números son extraordinarios, pero no se hubiesen conseguido sin todos los elementos que él ha puesto en su comentario, que han sido tan relevantes. Me voy a ir a la pausa, pero antes quiero preguntarle a Ruth, un poco para dejar sentado el tema en esta mesa de conversación, si le sorprende los resultados a partir de lo que Juan Pacheco implementó en Huamanguilla. ¿Estaba él en la línea correcta? Desde luego, o sea, los resultados no sorprenden si es que se entiende todo lo que ha hecho la gestión del municipio, ¿no? Un abordaje integral a una problemática que es multicausal. Entonces, el alcalde lo ha explicado de esa forma. Pero él al final ha dicho también que esto es algo voluntario, que tenía que ver con voluntad política, e invitaba a quienes lo sigan en el cargo a que lo sigan haciendo. Es impresionante cómo la diferencia puede estar entre querer y no hacer, ¿no es cierto? Totalmente. Eso lo vemos prácticamente todos los días y en distintos sectores, en distintas iniciativas. Para que se pueda conseguir realmente un cambio, abordando, digamos, este tipo de problemáticas, sí se requiere una voluntad política, porque el alcalde en este caso es el que lidera, digamos, todas las iniciativas de desarrollo. Si el alcalde se compromete de esta forma, se consiguen resultados maravillosos como ha pasado en Huamanguilla. Mientras lo escuchaba, pensaba también quizás sería una acción interesante desde el Estado, aunque hay muy poco tiempo, sabiendo quiénes están en campaña para los puestos de alcaldes y regidores, la posibilidad de capacitarlos a ellos también para, en el caso que cualquiera de uno llegue, tenga ya esto como un chip propio para el trabajo. Desde la PCM se está promoviendo la gestión territorial, Así que no es nada más, más alejado que la realidad que estamos viendo en este distrito, ¿no? Una gestión territorial involucra que el alcalde convoque a todos los actores que están en la zona, y es algo que se está impulsando desde la PCM. Ruth, tengo mil cosas que preguntarte a partir de lo que ha dicho el alcalde Pacheco. Quédate con nosotros un ratito, seguimos conversando. Muy bien. Me voy a pausa breve, y venimos con más para analizar las experiencias positivas que hizo el alcalde Juan Pacheco y que llevó a transformar su distrito en unos números realmente impresionantes. Pausa y volvemos.
La Primera Infancia Primero nació con un solo objetivo: el poder dar a las familias y a los responsables del cuidado de los niños más pequeños toda la información para que ellos puedan crecer alcanzando todo su potencial. Muy pronto, un programa de música, tecnología, cultura, voz y opinión, un programa para jóvenes. Seguimos en el programa Experiencias que vale la pena conocer. Si usted se acaba de incorporar a nuestra señal, estamos con Ruth Anastasio, gerente de operaciones de la Fundación Sueca Dispulsa, que trabaja temas ligados a educación, educación para la vida, por tanto educación para todo lo que es importante. Ruth está con nosotros analizando el caso Huamanguilla, de gran éxito en la lucha contra la desnutrición crónica y la anemia. Ruth, a ver, he tomado algunos datos de lo que dijo el alcalde Pacheco para poner en esta mesa. Primero, él destaca que desde el 2008 cuenta con la ayuda de cooperantes, lo cual es interesante, pero no todas las regiones tienen acceso a cooperantes. O en tal caso, el cooperante está un tiempo, apoya, pero luego se va. ¿Cuánto hay que destacar la presencia de los cooperantes? Bueno, muchísimo. Los cooperantes, hace algunos años ya la cooperación ha disminuido. Sí, es verdad. ¿No? Pero, digamos, eran los agentes que dentro de un territorio eran los que proponían o sacaban a relevancia estos problemas en cada uno de los distritos, ¿no? Y lo que hacen normalmente los cooperantes es ir a hablar con las autoridades porque saben de la potencia que pueden conseguir en función de los resultados si es que la autoridad se compromete, ¿no? Pero lo que vemos ahora en comparación hace algunos años es que los recursos, digamos, ya no son tan relevantes desde la cooperación porque nuestro país se ha convertido también en un país de renta media, ¿no? Y en las provincias, en las regiones, en los distritos incluso hay recursos, obviamente en algunos más que otros. Por supuesto. ¿No? Pero no son adecuadamente bien invertidos. Hay una limitación también respecto a cómo se puede invertir con dinero público en temas sociales como este. Pero a partir de todo lo que ha dicho el alcalde Pacheco, sin duda hay inversión, pero no parece tan grande, Ruth. Exacto. Eso es muy importante, porque lo que ha hecho el alcalde es convocar, ¿no? Él habló de una mesa técnica, habló de articulación con programas sociales, con ONGs, con fuentes de cooperación. Convocó a una cosa muy interesante que le ha dicho conoció una experiencia, de hecho, que también parte seguramente de la cooperación, que fueron sus regidores. Los regidores sustentaron que era importante replicar esta experiencia, decidieron hacer una línea de base, eso es otro dato muy relevante. Muy importante, ¿no? Pero esa línea de base nace de una experiencia, de una pasantía, de una capacitación, ¿te das es cuenta? Lo que menciona, ¿no? Claro. Entonces dice, eso pasó allá, vamos a ver si es que en nuestra realidad la podemos replicar. Claro. Pero además, con los resultados, van y sensibilizan a la población, comunidad por comunidad. ¿Cuán importante es eso? Entonces, allí vemos que efectivamente no son recursos tan grandes. A lo mejor dentro de su estrategia lo más costoso ha sido el tema de la inversión en agua y potable. De pronto, así es. Pero capaz tenían al Fondo Contravalor Alemania, creo, que los ayudó en esa gestión, digamos, claro. ¿no? Y pensemos en un escenario donde no haya cooperación. Esto se puede financiar con dinero público. De hecho, una obra es muchísimo más sencillo de financiar, ¿no? Bajo estos mecanismos. Ruth, quiero tomar eso que has mencionado, que me pareció muy interesante como para darle otra mirada. Comunidad por comunidad, los reúnes y les dices, estamos frente a este problema. Y si no lo resolvemos, el daño a futuro para los chicos es muy grande. Lo que significa que todavía en algunas familias la idea del daño de la anemia no está tan instalado. No, desde luego. Y eso parte incluso no solamente desde que se tienen a los niños, sino antes, ¿no? Desde el embarazo, claro. Incluso el embarazo adolescente y el que cuando una mujer se entera que está embarazada, no digamos
entra los cuidados y los controles necesarios para asegurar que el niño se desarrolle bien, ¿no? Y luego, por ejemplo, el tema también del desconocimiento de un valor nutricional de los alimentos, ¿no? Se cree que, por ejemplo, con carbohidratos se puede alimentar mejor y que la gordura a veces es símbolo de buena alimentación cuando no lo es, ¿no? Entonces, hay mucho que trabajar respecto a temas de formación y desarrollo de capacidades en las familias, ¿no? Y por eso es que es muy importante lo que hizo el alcalde con la información que sacó en la línea de base, porque su objetivo fue sensibilizar. Y estoy convencida de que lo deben haber dicho obviamente en quechua, porque no está en sus comunidades. Una mirada intercultural tiene que ser fundamental también en todo esto. Y seguramente con ejemplos concretos, ¿no? Haciéndoles sentir cómo es que la anemia y la desnutrición van a dañar a su hijo si en caso no se hace algo, ¿no? Claro, me parece interesante cuando hablas incluso de la gestación, pero en la gestación en zona urbana permite el acceso a ciertas medicinas o suplementos en fierro que ya vienen casi en pastilla, digamos, ¿no es cierto? Pero en algunas zonas, en las rurales, hay que disponer del alimento que tenga el fierro, porque quizás esta medicina no está tan al alcance. Y me pareció interesante esta experiencia del alcalde con esta tienda, ¿no es cierto? Se fueron a Huamanga y de ahí trajeron la sangrecita y la tenían en una tienda a disposición de las familias. Eso realmente es fenomenal, porque el problema que él solucionó con esta, digamos, tienda es el acceso, ¿no? Exactamente. El acceso de la sangrecita en comunidades dispersas, pues efectivamente es un problema, ¿no? Y a veces cuando los alcaldes y otros agentes de cooperación se plantean solucionar estos temas, no consideran mucho la dificultad del acceso que tiene la población para este tipo de soluciones, ¿no? O sea, el acceso al puesto de salud, que por ejemplo son muchas horas de camino, ¿no? Y además con los riesgos, incluso imagínate una mujer embarazada trasladándose horas caminando para llegar a un puesto de salud. Eso es lo que uno también tiene que pensar, cómo todas las soluciones que planteamos para este tipo de problemas deben llegar a las comunidades, más que pensar que la población tiene que acercarse. O sea, seamos un poco más sensibles y conocedores de las zonas donde estamos trabajando, ¿no? La dispersión es una realidad en nuestro territorio, en casi todo el Perú. Dispersión además que medida en términos de centros poblados, por ejemplo, reúne a más de 3 millones de peruanos. O sea, no es una cifra pequeña, ¿no es cierto? Es una cifra importante. Ahora, ¿sabes qué me ha gustado también de la tienda? Que generó dinámicas económicas propias en el distrito. O sea, algunos comerciantes se hicieron con la tienda y pudieron traer los productos para ponerlos a disposición de la población. Pero también ha hablado en ese sentido el alcalde de la necesidad de la mejora de los ingresos hacia una renta media. Él ha dicho, no se puede combatir la anemia con ingresos tan pobres. Desde luego, porque, a ver, él ha llegado a como 17%, ¿no? Hasta un nivel. Y él dice, si continuamos con estas estrategias, vamos a llegar 15, 10%, y ahí ya es como que se vuelve más duro. Porque se pone dura la cosa. Así es. ¿Por qué? Porque luego va a requerir como que un seguimiento mucho más a detalle, ¿no? De identificar a los niños que seguramente están en zonas dispersas y comenzar a establecer estrategias incluso familiares, individuales por niño. Y obviamente eso requiere recursos, ¿no? Y es allí donde el alcalde, lo bueno que hace es convocar. Él dice, hemos hecho una estrategia desde la mirada social. Es un gran articulador, ¿no? Claro, pero llamamos ahora el tema productivo, el tema del comercio, el tema mejoremos los recursos de las familias para poder combatir ya, o sea, si has sensibilizado a las familias y allí todavía encuentras un niño o una niña que tiene anemia y desnutrición, estamos seguros que ellos, si tienen mejores ingresos, van a conseguir que ese niño se quite de esa problemática, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero el gran salto que da el Perú en términos de disminuir la desnutrición crónica infantil se produce justamente cuando el país en términos monetarios crece. Significa que en manos de las familias puede haber un poco más de dinero para enfrentar estas cosas. Llevado esto al mundo rural es lo mismo. Es dinero en manos de la gente a partir de su trabajo y sus actividades productivas que les permite el acceso. Bueno, esto debe ser resultado obviamente de los programas sociales, ¿no? Pero, y seguramente también una mejora en carreteras y acceso, eso también debe influir. Pero lo que también hemos visto es que, por ejemplo, la subvención que se le da a las familias como parte del programa Juntos, y eso también lo he visto yo, no es que me lo hayan contado, ¿no? El dinero se invierte más bien en comprar, por ejemplo, fideos, cuando las personas naturalmente se alimentaban de lo que ellos mismos producían en el campo, ¿no? Entonces, como ahora reciben una subvención, están reemplazando ciertos alimentos que más bien son contraproducentes respecto a lo que les produce, ¿no? Una alimentación saludable.
Y allí donde vemos, y creo que el factor clave es el tema de la educación. El tema de la educación a las personas, a las familias, a las mujeres, para que si se les está habilitando, digamos, unos recursos, esos recursos sean bien utilizados, no vayan, digamos, más bien en detrimento de lo que se propone, ¿no? Esto obviamente no es un impacto en la gran mayoría de familias, pero lo vemos también como un factor que puede también haber influenciado, porque cuando hacen el análisis ven que en vez de subir en algunos distritos, al contrario, ¿no? En vez de disminuir, se ha incrementado. ¿No? Ahora, también sirve, como lo planteas, para que quizás haya una dinámica en algunos lugares donde se pasa a comprar esos productos, pueden haber productores locales de fideos que los hagan con fierro, o con espinacas, o con otros elementos que le den mayor valor nutricional justamente a esa experiencia. Por eso es que el alcalde convoca, ¿no?, a otros sectores. Aquí, por ejemplo, el tema de producción. Así es. ¿No? Si es que hay, digamos, un interés de las familias de consumir fideos, efectivamente, ¿por qué no se promueve que haya, no sé, pues a lo mejor una industria local, ¿no?, como en Ayacucho, precisamente el tema de las galletas, ¿no? Aquí hay una experiencia en galletas con hierro que es fantástica, ¿no es cierto? Exactamente. Es algo que se debería replicar, ¿no?, para otro tipo de productos. Sí. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero algo clave que también ha dicho Pacheco ha sido el acompañamiento a las familias con líderes comunitarios, pero casa por casa, Ruth. O sea, no es que te convoco una vez a la semana a la reunión en la asamblea. No, es que voy casa por casa y hablo contigo y te informo. Eso me parece que es un valor diferencial también. Desde luego, desde luego. Lo que nosotros vemos también como experiencia, el trabajo con líderes comunales y el trabajo con familias y, digamos, con responsables para implementar cualquier estrategia de desarrollo es el que mejor funciona. Cuando la problemática no es el niño de la vecina tal o cual, sino es el niño de nuestra comunidad, ¿no? Hay un acompañamiento sostenido porque además no solamente es un tema de alimentación, es un tema, por ejemplo, de temas de higiene, de manejo de alimentos, incluso de la producción de biohuertos, de si es que se ha ido a vacunar o no. O sea, hay una serie de factores en los que efectivamente son tantas cosas que es necesario hacer un seguimiento frecuente, ¿no? Y en ese acompañamiento, digamos, a nivel comunitario es espectacular cuando realmente se entiende que la comunidad es una familia y que los niños 15, 20 que tienen esta problemática son un reto para todos, ¿no? Y es ahí donde esto realmente funciona. ¿Sí? Ahora, cuando hablas de agua y saneamiento en comunidades dispersas, no solo dispersas las comunidades unas de otras, sino que la propia comunidad además tiene las casas dispersas. La instalación de sistemas de agua y saneamiento es muy caro y es muy complejo. Sí. Sin embargo, hay experiencias muy exitosas de agua para centros poblados. ¿Por qué no se puede replicar esto más rápido? Bueno, también tiene que ver con la voluntad política, porque efectivamente experiencias hay, ¿no? El alcalde Pacheco nos decía que en el 2008 habían ido a conocer una experiencia y luego la han replicado y eso es fruto de esos Care tiene experiencia en eso, ¿no? Por ejemplo. Y hay cantidad de organizaciones. La semana pasada estuvimos en Cusco conociendo la experiencia de Sierra Productiva, que tiene 18 tecnologías y muchas de ellas relacionadas al tema del agua. Y además que son tecnologías que no son tan costosas. Entonces, información y experiencia. ¿Por qué no corre esto, no? Por voluntad política, ¿no? Porque ¿sientes que esa es la madre del cordero, Ruth? Siento que es algo muy relevante. Ahora, después también viene en la capacidad que tenemos de sensibilizar a los que van a ser protagonistas en esos cambios que son las familias, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, también estamos trabajando en eso, muchas organizaciones que estamos presentes allí en cada una de las zonas, pero cuando vemos que un líder se compromete, no solamente de palabras, sino que habilita presupuestos, ¿no? Convoca, articula, la anemia y la desnutrición se convierten en una prioridad. Eso es diferente, es lo que marca, ¿no? Eso es lo que marca la pauta, digamos, para que todos los que nosotros vayamos a intervenir en una zona nos alineemos. Ese es un poco el rol que tiene la autoridad local en cada uno de los distritos. Quiero leer el nombre porque no quiero olvidármelo. Él creó una mesa técnica de lucha contra la pobreza y desnutrición crónica infantil. Pero significa sentar en una mesa actores para hacer. Ya no vamos a discutir, el diagnóstico está claro, él tenía una línea de base para enfrentar el problema. Ahora nos tenemos que poner a trabajar. Esa voluntad, y eso es algo que quisiera destacar del alcalde Pacheco. Ese rol. Además, parece ser un hombre muy tranquilo, digamos, no es un hombre flemat, ¿no? No es un hombre lleno de pasión, sino más bien tranquilo, lo que me hace pensar en que la articulación tiene que haberse llevado de una forma quizás más armónica. De pronto es un prejuicio y el hombre es un encendido, ¿no es cierto? Pero sí me da la sensación que es capaz de convocar. Bueno, pero además es capaz de entender
la dimensión de este problema. O sea, si tú escuchas los más o menos 12 minutos que nos comenta el alcalde de su experiencia, se nota que tiene un manejo del impacto de la problemática en la niñez, de la importancia de articular, de cómo abordar, digamos, un problema multicausal, ¿no? Con varios frentes. Entonces, realmente hay un interés y hay un entendimiento. Y además se nota que es una persona que realmente es como que se ha puesto la camiseta para impulsar el desarrollo de su distrito, porque lo que él está haciendo con esto lo va a mirar de acá a algunos años. Es el impacto que tiene, por ejemplo, en los niños que ya no van a tener anemia y desnutrición. Eso es... a ver, mejor resultado escolar, claro. Por ende quizás más profesionales en la comunidad, ¿no es cierto? ¿Y eso va a ser de cuántos años? Al menos 15, 18 años. No es lo mismo que los alcaldes que están pensando en sacar la carretera o la obra porque quiero tomarme la foto, ¿no? Cuando inaugure ¿Esto no es políticamente rentable, Ruth? Bueno... no en el corto plazo, ¿no? No en el corto plazo, ¿no? Pero yo creo que si lo habla y lo presenta con una convicción, eso lo valora también las familias. Por ejemplo, a los que le habla de esta problemática y le dice, estamos preocupados y trabajamos en conjunto para que tu niño, que es el futuro de esta comunidad, de este distrito, más adelante, ¿no? Nos permite incluso impulsar también el desarrollo local. Ustedes en Dispulse trabajan mucho con educación. Yo quería preguntarle si puedes hacer un cruce, si es correcto hacer un cruce de más educación, menos anemia, o no es tan claro. Totalmente. Esto, o sea, partiendo, por ejemplo, de lo que ha hecho el alcalde, ¿no? La sensibilización dirigida a las comunidades y a las familias. Es informar. Sensibilizar no solamente es informar, sino llegar de alguna forma para que las personas a las que se está dirigiendo reciban ese mensaje y lo hagan. Y modifiquen conducta, por supuesto. Y modifiquen conducta. Y desde ahí ya tenemos un tema de educación, ¿no? Por ejemplo, lo otro que es muy importante es que, y también esto está recogido en investigaciones, ¿no? Una madre educada obviamente genera hijos que van a tener educación y seguro muchos mejores resultados, no solamente en temas de salud, sino, o sea, incluso hasta mejores ingresos económicos, ¿no? Eso está visto. Pero en muchas de las zonas donde el tema de la anemia y desnutrición están muy fuertes, responden, por ejemplo, al analfabetismo, que en nuestro país tiene el rostro de mujer. Y, por ejemplo, en temas tan sencillos como hablaba el alcalde de las vacunas, ¿no? Cuando le presentamos a una madre analfabeta, una tarjeta de vacunas escrita, ¿no? Y no va a poder interpretar lo que como está leo ahí. esto, claro. O como, por ejemplo, compro una medicina del que me han dado una receta, ¿no? Cómo sigo, por ejemplo, las pautas del lavado de alimentos, y es que todo está escrito. Entonces, a veces no vemos ese problema como algo que realmente puede ser el detonante para el cambio, cuando lo es, ¿no? Y es por eso que nosotros desde la Fundación Dispulse comenzamos a trabajar en temas de alfabetización, porque vemos que eso puede ser, digamos, la principal barrera que ayude a tener también mejores resultados. Lógico. Madre alfabeta va a impactar también en esto. Madre alfabetizada, madre educada, ¿no? Madre que se continúa también formando. Ahora, en los 4 programas que llevamos de experiencias que vale la pena conocer, Ruth, todo el énfasis en la lucha contra anemia y desnutrición parece estar puesto en la mujer, en la mamá. En algunos casos en las abuelas, pero básicamente en la mamá y su rol tradicional de la cocina y la preparación de alimentos. ¿Qué podemos hacer los hombres para la lucha contra la anemia? Y en esta lógica, digamos, de un patriarcado, lo que entendemos del machismo instalado, parece que el hombre tuviese un rol muy secundario. Bueno, no es así, ¿no? Definitivamente el patriarcado creo que nos consume a todos, y cuando hablamos de anemia y desnutrición tenemos ese binomio madre-niño, Así ¿no? es. Cuando realmente debería ser un problema familiar. Exactamente, y obviamente en la familia esa era mi duda. Está presente el padre, ¿no? Desde hacer lo mismo que hace la madre, o sea, desde cuidar la salud y nutrición de su niño, desde darle una adecuada higiene, limpieza y alimentación. Por ejemplo, el romper el patrón de que, por ejemplo, la mejor presa en la familia se la deben dar al padre, debería ser al revés, ¿no? Esa es una lucha importante. Un mensaje muy sencillo, ¿no? Que el padre entienda que el que mejor debe estar alimentado es el niño cuando está en proceso de crecimiento. Pero es que le dan la presa más grande porque se entiende que es el que más gasto físico o de energía tiene, y hay que cambiar la mirada. Hay que cambiar la mirada. Entonces, también lo hemos visto, cuando los padres
sensibilizados, entienden esta problemática, hacen el cambio y priorizan la educación de los niños en crecimiento. Pero además el padre, por ejemplo, el padre y la madre en el trabajo en campo, producir, por ejemplo, alimentos que puedan consumir, ¿no? Que sean ricos en hierro, en vitaminas. En la pequeña chacra, no de pronto no donde están los productos que van a comercializar, sino en una pequeña huerta, digamos. Asegurando, digamos, ¿no? La seguridad alimentaria de su familia, eso ya es bastante importante, ¿no? Y luego, por ejemplo, cómo distribuir también un tema de ingresos, cómo pensar que la generación de ingresos debe dedicarse principalmente a la familia, ¿no? Si es que el padre y la madre están de acuerdo en eso, e incluso invertir en educación. De acuerdo. Ahí tenemos un trabajo familiar, no solamente de la madre. Pero es que hasta en eso, a quien juntos, por ejemplo, entrega el dinero, es a las madres. Lo que te habla de una disposición de ese dinero para cosas más importantes que las que tradicionalmente disponen los hombres. Ruth, has dicho cosas muy interesantes, pero no te vayas porque me tengo que ir a la pausa. Y me han quedado varias preguntas en el cuaderno que quiero hacerte. Muy bien. Quédate un ratito más. Estamos con Ruth Anastasio, gerente de operaciones de Dispurs. Estamos conversando sobre una experiencia fantástica en Huamanguilla. Y usted nos puede seguir en UCI. Recuerde que en el 11.3 TDT. Pausa y volvemos. En este año 2019 estamos renovados con la misma pasión y compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los martes, experiencias que vale la pena conocer. Un programa dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mejorar la atención integral de la infancia. Los miércoles, nutrición en la infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, diálogo abierto, un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión, un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana. Participa en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalú, comunicación que nos acerca. Seguimos en el programa Experiencia que vale la pena conocer. Gracias por acompañarnos. Estamos con una experiencia fantástica en Huamanguilla, donde el alcalde Juan Pacheco se atrevió a articular, a enfrentar un problema, a ponerle voluntad política al asunto, y los números en desnutrición y en anemia bajaron de una forma muy interesante. Quiero animarlos a que puedan ver en nuestras redes sociales los programas anteriores, por supuesto, que están allí a su disposición. La semana pasada estuvo con nosotros Andrea Lanata y nos estuvo conversando y contando de una feria que hubo en el marco del 5º Encuentro Regional de Lucha por la Infancia, y que vale la pena recordar. Los invito, los animo a que puedan ver el programa. Ruth, seguimos conversando. Otro elemento del que habló el alcalde que no quería dejar pasar es el de seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos. Un producto sano, un producto que no tiene plaguicidas, un producto que no va a generar diarrea, por ejemplo, va a ser un mejor aliado en la lucha contra la desnutrición y la anemia. Desde luego. Pero eso también se aprende, ¿no? Ajá. Eso también hay que enseñarlo, y además requiere
que de alguna forma se meta también técnicas en el manejo de los cultivos, ¿no? Por ejemplo, cómo utilizamos esos fertilizantes naturales, por ejemplo, la preparación del biol, ¿no? Que no tiene ningún elemento químico, es parte de una formación que se les hace a los productores, a los pequeños productores, ¿no? O sea, esto es totalmente posible, sobre todo en las zonas rurales, donde hay disposición de territorio, pero que también requiere una adecuada provisión del agua, ¿no? Y adecuado del manejo. Pero ahí también, si me permites, Ruth, tienes desde el Estado al Ministerio de Agricultura y Riego y a SENASA, que puede ser un aliado importantísimo en esto. Sí, y la agricultura la tienen que entender desde el núcleo familiar, ¿ya? Porque la mayoría de experiencias que nosotros hemos visto son de asociaciones de productores, que está bien, pero está pensado más a un mercado, ¿no? Del comercio. Cuando queremos que, por ejemplo, las iniciativas que es el Ministerio de Agricultura impacten en la problemática como la anemia y la nutrición infantil, debemos pensar en agricultura familiar y en tecnologías que sean de bajo coste, ¿no? Que sean manejables por los pequeños productores, que sean replicables. ¿Puedes darle un poquito más vueltas a ese concepto de agricultura familiar? Sí, claro. Por ejemplo, pensar que... ¿Cuál es la principal problemática que tienen las familias? La mayoría nos dice en la zona rural que es el tema del agua. Como, por ejemplo, haciendo pequeños reservorios o reservorios familiares, aseguramos que haya un riego adecuado para los cultivos que van a implementar, ¿no? Como, por ejemplo, nos aseguramos que esa poca agua que se puede conseguir sea bien utilizada, ¿no? Con un sistema con técnicas de riego, de riego por aspersión o riego por goteo. ¿Cómo le enseñamos a los productores qué cultivos son los que mejor pueden tener resultados allí, que se pueden consumir de forma escalonada, por ejemplo, ¿no? Que incluso parte de esa producción se puede comercializar para una mejora de ingresos, pero lo importante es que haya, por ejemplo, alimentos que puedan ser consumidos en el día a día, ¿no? El tema y luego, además de cómo luego se procesan, ¿no? Todo ese tipo de productos, si es que vas a, por ejemplo, cultivar remolachas o, ¿cómo se llama? Estas cosas rojas. Cómo poder utilizarlas, implementarlas, introducirlas en la dieta familiar de una familia que a lo mejor no está acostumbrada a este tipo de productos. O sea, también son muchas como que factores, muchas variables que hay que considerar para este tipo de trabajo, ¿no? Pero si queremos hacer algo, por ejemplo, desde la agricultura, desde el Ministerio de Agricultura u otros grandes programas que hay en esta línea, es yo creo que darle una mirada más familiar, porque precisamente también la dispersión que hay en las comunidades rurales es básicamente se juntan por temas familiares, ¿no? Entonces, ¿cómo decidimos juntarlos a una serie de productores y, por ejemplo, hacer una planta de procesamientos en medio de cuando quede incluso a unas largas distancias para que ellos se puedan acercar, ¿no? ¿Cómo requieren, por ejemplo, una cantidad grande de terreno para cultivar, por ejemplo, papa que se vaya a la exportación, cuando las parcelas que tienen son pequeñas? Entonces, allí no estamos hablando realmente de soluciones que sean siquiera adecuadas para un territorio, ¿no? Necesitan, yo creo que tener una mirada de la realidad de nuestro país, ¿no? Un elemento más que no quiero dejar pasar, la capacitación al personal de salud. Sí. Puedes tener un personal muy activo, muy voluntarioso, muy movilizado, pero sin capacitación y sin las herramientas para poder llevar todos esos conocimientos, ¿cómo hacen? Claro, no, desde luego. Y creo que una de las principales capacitaciones que se debe dar y que se aborda muy poco es el tema de la sensibilidad. Sensibilidad. Sí, claro, del mismo personal para atender, por ejemplo, a las madres que vienen a hacer los controles. Se han dado casos y también lo hemos visto, ¿no? Que, por ejemplo, cuando una mujer joven llega a su control y está nuevamente embarazada, lo que hacen es recriminarle, ¿no? Sí. Cuando en vez de entender... ya otra vez te embarazaste, sí, claro. O de a lo mejor hacer preguntas de una forma en la que realmente asustan, ¿no? Incluso el mismo tema del quechua también, ¿no? El poder de no conseguir entenderse adecuadamente. Entonces, sí es muy importante que el personal de salud, así como la policía, por ejemplo, para temas de violencia, tenga ese tipo de formación, ¿no? Y lo otro que nosotros creemos es que porque es el personal de salud tiene las capacidades suficientes para atender, por ejemplo, ese trabajo, pero también hay deficiencias, ¿no? Respecto al nivel, digamos, de manejo que tienen y siempre es importante estarlos capacitando continuamente a ellos, ¿no? De acuerdo. Quiero en estos 2 minutos finales, Ruth, enganchar lo que hemos conversado, porque hemos hablado mucho de infancia y me parece bien, hay que hacerlo, pero me preocupa también la alimentación de los adultos mayores. ¿Te parece que una articulación como esta, que mire al adulto mayor, podría tener similar impacto? Claro. El trabajo con los adultos mayores también tiene
requiere muchos Exactamente. frentes, ¿no? El tema, la mayoría de adultos mayores en zonas rurales prácticamente están en situación de abandono. Así es. ¿no? Porque están enviudados, los signos con el nido vacío, y hay, por ejemplo, muchos problemas desde lo emocional en los que trabajar con las personas, ¿no? Por ejemplo, cómo hacerlos también que se sientan productivos ya en una vida mayor. Totalmente. O cómo darles también algún tipo de esparcimiento, ¿no? Para que la depresión no los consuma, por ejemplo. Sin duda. ¿no? Entonces, hay muchos factores, además del tema de la alimentación, que obviamente es central, ¿no es muy cierto? importante, ¿no? Pero hay que pensar que las personas adultos mayores ya no tienen la misma fuerza para trabajar y consumir ellos mismos sus alimentos. Exactamente. ¿no? Entonces, ahí es realmente qué estamos haciendo por ellos, ¿no? Si hay un problema también ahí de desnutrición, ¿no? De enfermedades que están relacionadas a la mala alimentación, ¿cómo podemos trabajar en esto, ¿no? Además de temas de autocuidado, de manejo del duelo, de manejo de un acompañamiento integral más emocional, ¿no? Las personas. Ustedes en la Fundación, desde la perspectiva de la alfabetización, ¿han trabajado con adultos mayores? Sí, sí, tenemos un acuerdo a nivel nacional con Pensión 65, que estamos interviniendo en 3 regiones, en Cajamarca, en Cusco y en Lima. En Cajamarca es donde hemos tenido, digamos, los mejores resultados hasta el momento, porque hemos sumado a la iniciativa a la Universidad Privada del Norte. Qué bueno. Con estudiantes internistas de la carrera de psicología que acompañan justamente para estos temas que te comentaba, ¿no? El tema del duelo, del niño vacío. Entonces, se hace un trabajo de alfabetización con las personas adultas mayores, pero además se acompaña en otros frentes, ¿no? Interesante. Ruth, me tengo que ir. El tiempo me ha ganado. Quería solamente agradecerte que te hayas tomado unos minutos para estar con nosotros, por habernos ayudado a entender más lo que el alcalde Juan Pacheco ha hecho en Huamanguilla. Y esta es tu casa. Cuando te quieras venir a conversarte. Muy bien. Te vienes. Te tomo la palabra. Te vienes con nosotros. Muchas gracias. Ruth Anastasio, gerente de operaciones de Dispulsa, ha estado con nosotros. Tengo algunos mensajes finales que quiero compartir con ustedes. Primero, nos recuerden que todos los miércoles a las 11 de la mañana, vía Facebook de Salgalú Televisión y en las redes asociadas, les estamos llevando este programa. Este programa que no es otra cosa que el esfuerzo de compartir con ustedes experiencias que vale la pena contar y, por supuesto, replicar en la medida de lo posible. Hoy hablamos de Huamanguilla y el alcalde Juan Pacheco. La próxima semana nos meteremos de fondo en otros temas. Acompáñenos también a través de UCI en el 11.3 de la TDT. Con esto le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima semana.